Pues muy buenos días, muchas gracias a todos y a todas por comparecer a esta convocatoria. En la mañana de hoy, a las 9:30 de la mañana, se ha realizado la reunión de constitución de la Junta de Gobierno local de este ayuntamiento. En esa Junta de Gobierno extraordinaria se ha quedado constituida la Junta y se ha establecido en su orden del día, en primer lugar, y os lo traslado, la periodicidad de las reuniones de la Junta de Gobierno local, que serán todos los lunes a las 9:30 de la mañana. Asimismo, forman parte de la Junta de Gobierno, además de, en este caso, la alcaldesa, el primer teniente de la alcaldesa Francisco Romero, Conrado Rodríguez, Claudia Márquez, María Teresa Lebrero, Ignacio Bermejo, Juan José Carrera, Ana Lorenzo y Jaime Armario. Como ya dijimos, el número de miembros de la Junta de Gobierno local también quedaba reducido respecto al anterior. En cualquier caso, hemos también tratado asuntos que políticamente era necesario tratar y coordinar dentro de esta Junta de Gobierno. En ella, en este sentido, queremos trasladaros algunos de los asuntos que hemos tratado en esta Junta. En primer lugar, pues queríamos hacer una valoración, dar información respecto a la situación en este caso, del castillo de San Romualdo. Como saben, justo antes de que se tuviera la convocatoria electoral, el castillo de San Romualdo se abrió a la ciudadanía y se estableció también una programación de actividades en el mismo. Ya en ese momento se suscitaron dudas sobre si podía o no podía abrirse el castillo a la ciudadanía por no haberse encontrado concluida la obra. Pues llegado este gobierno recientemente y tomar posesión de él, pues el primero de los escollos que nos encontramos, el primer problema grave con el que hemos tenido que lidiar y hoy hemos tratado en la Junta de Gobierno, era precisamente la apertura, digamos, inadecuada y no justificada bajo ningún criterio de este equipamiento público. Decir que la fase de obra, la fase B3, que se ha realizado, que se ha ejecutado y que terminó no hace mucho, pues no era una fase de finalización de obra, sino que era una fase previa a la fase de finalización de obra que va a requerir de un nuevo proyecto, de una nueva partida presupuestaria y de financiación para su verdadera posibilidad de ponerlo en uso y abierto al público. Uno de los problemas con los que también hemos tenido que lidiar en estos primeros días de gobierno ha sido con la necesidad también de que era preciso proceder a la justificación de la subvención obtenida en esta fase de ejecución y sobre todo con el inconveniente de que se exigía la puesta en funcionamiento, con lo cual era un poco difícil de casar una fase de obra que no era de finalización con la posibilidad también de justificar su puesta en funcionamiento definitiva. En cualquier caso, desde este gobierno hemos iniciado las conversaciones con el IEDT para intentar solventar y salvar este problema y este escollo y estamos en una fase en la que vamos a proceder a solicitar una prórroga para que, de aquí antes del 31 de agosto, justificar lo que es la obra que se ha ejecutado y asimismo establecer un compromiso en el que de una manera seria pues establezcamos cuál es ese proyecto que vamos a ejecutar, que tenga la financiación correspondiente y cuáles son los plazos en los que definitivamente el castillo sí va a poderse abrir al público. Esto es necesario por un motivo fundamental, y es que, como saben, cuando vienen fondos de otras administraciones establecen unos criterios en los que es necesario justificar y en los que es necesario dar todas las garantías y cumplir con la propuesta de la subvención para evitar que nos veamos obligados a tener incluso que devolver la subvención que ya se ha invertido en el propio castillo. En cualquier caso, decir que ya este gobierno está trabajando en la elaboración de esa propuesta, en la solicitud de la prórroga, en la búsqueda de financiación y en la redacción y en la acción para la redacción de ese proyecto que haga esa fase de ejecución final y que verdaderamente el castillo que se ha dicho que ya estaba abierto al público y en funcionamiento, sí lo esté definitivamente con todas las garantías. Las garantías desde el punto de vista de la obra, las garantías desde el punto de vista de la financiación obtenida y de la justificación de las subvenciones y sobre todo la garantía también
para la ciudadanía y con toda la seguridad que, como ahora ha ocurrido, sin informes técnicos de poderse abrir al público, se ponía en grave riesgo la situación de las personas. Posteriormente, bueno, pues el concejal de Cultura también hablará, bueno, de la previsión y de los inconvenientes que ha suscitado también la suspensión sobrevenida de muchas de las acciones previstas durante este verano. Otro de los asuntos que se ha tratado en Junta de Gobierno se refiere a uno de los compromisos claros de este Gobierno, incluidos en el acuerdo suscritos en el inicio. Ha sido, bueno, una constante la reclamación, en este caso por parte de, bueno, en el anterior gobierno desde la oposición, pero también una propuesta que ha sido asumida también y propuesta por el Partido Andalucista en este caso, de incluir en cláusulas sociales en los contratos administrativos. San Fernando tenemos un reto, tenemos 14.000 desempleados, tenemos que cambiar el modelo económico. Lo tenemos claro a través de la potenciación de los 3 sectores que crean empleo en cualquier ciudad, en este caso, bueno, pues el turismo, a través de distintas iniciativas, el comercio y la industria. Pero con independencia de trabajar a medio y largo plazo para mejorar y cambiar el modelo económico de San Fernando y buscar verdaderamente una alternativa económica, es necesario también paliar la situación de los que peor lo están pasando, y que no son pocos. Son cerca de 14.000 personas los que lo están pasando mal, cerca de 14.000 personas que no pueden esperar a un cambio de modelo económico, y desde lo municipal, desde el gobierno, desde el ayuntamiento, tenemos que poner todo el esfuerzo, todos los recursos y toda la voluntad para intentar mejorar esa situación. Era un compromiso claro, incluir cláusulas sociales en los contratos de la administración. Sin alterar la libre concurrencia hay que buscar alternativas. En otros ayuntamientos se hace. Desde este gobierno hemos estado buscando iniciativas que se puedan llevar a cabo en otros ayuntamientos. Hemos escuchado reiteradas veces a lo largo de estos últimos años que era algo que no se podía hacer, que era ilegal. No es cierto, políticamente lo tenemos claro y sabemos cómo lo vamos a hacer, y estamos valorando cómo encajarlo jurídicamente para que tenga todas las garantías y toda la seguridad jurídica para que podamos llevar a cabo la contratación de personas desempleadas de San Fernando en los contratos de este ayuntamiento. Ejemplos como Ayuntamiento de Avilés, de Sevilla, de Burgos, de Pamplona. Los propios planes de empleo de la Junta de Andalucía nos dan criterios que podemos aplicar aquí en San Fernando. Y ya tenemos marcada la hoja de ruta, que es lo que quería trasladar. Para poder conseguir que en los contratos de este ayuntamiento se incluyan cláusulas sociales, pues hoy en la Junta de Gobierno hemos trasladado y hemos iniciado la redacción de una propuesta que incluya distintas alternativas para incluirla en los contratos. A partir de ahí procederemos a trasladar esa propuesta, que esperamos que en esta semana la tengamos concluida, la trasladaremos la próxima semana al resto de los grupos políticos que forman parte de la corporación. Posteriormente también convocaremos la mesa por el empleo y allí también lo debatiremos para que entre las propuestas y las innovaciones que puedan introducir los distintos grupos políticos y en la mesa por el empleo con todos sus integrantes podamos enriquecer esta propuesta, debatirla y comprometernos a que en este mes de julio tengamos una propuesta definitiva de cómo esas cláusulas sociales van a poder incorporarse en los contratos de este ayuntamiento. Son distintas las iniciativas o las líneas de actuación que podemos llevar a cabo desde lo municipal, para no centrarnos solamente en una. Y en este sentido quiero darle la palabra también ahora, para que concluya, si te parece, a Conrado Rodríguez, concejal de Desarrollo Económico, para que pueda explicar las distintas líneas en la definición de estos contratos en las que vamos a trabajar y que vamos a proponer a las distintas fuerzas políticas. Le paso la palabra. Sí, buenos días a todos y a todas. Cuando se habla de introducción de cláusulas sociales en la contratación pública, en este caso en la contratación municipal, hablamos de un conjunto de medidas que van a perseguir, en este caso, que cuando una empresa pues sea adjudicataria de una obra municipal, pues tenga de una manera u otra
la necesidad o tenga que contratar a personas que, bueno, que tengan residencia en nuestra ciudad. Estas medidas pueden tener distintas intensidades y la idea que estamos planteando, y así en los modelos que hemos ido trabajando, es desarrollar bien sea una instrucción o bien una ordenanza en la que se recojan toda la tipología de medidas que pudieran establecerse, para que en función del tipo de contrato de que se trate, se desarrolle una medida u otra, ¿vale? Este tipo de medidas, ahora las explicaré brevemente, pues van en función de menor a mayor intensidad, ¿vale?, a intervenir en este caso en la contratación municipal. En definitiva, lo que se persigue, y la ley de contrato del sector público lo permite, es que en este caso la cuestión económica, o digamos la mejor oferta económica, no sea la única condición para que se adjudique un contrato. ¿Cuáles son este tipo de medidas? Pues básicamente tenemos por un lado los criterios de valoración, a la hora de establecer los criterios de valoración, indicar o establecer cláusulas sociales en estos criterios. Por ejemplo, número de personas que se vayan a contratar, que se contraten a personas que participen en un programa de inserción laboral del ayuntamiento, etcétera, etcétera. Estos serían criterios de valoración a la hora de la selección de la oferta. Otra medida con una mayor intensidad sería establecer condiciones especiales de ejecución. En definitiva, lo que hacemos no es seleccionar a una empresa u otra en función de lo que ofrece, sino que independientemente de la empresa que sea adjudicataria, tendrá que forzosamente cumplir una serie de condiciones. Esta serie de condiciones evidentemente irán encaminadas a que un determinado porcentaje del empleo que se vaya a generar sea empleo para personas de la ciudad. Para que este tipo de medidas tengan cabida, lo que tenemos que tener cuidado y que jurídicamente sea viable es que en el objeto de contrato se tiene que recoger de una manera u otra, pues que aparte del propio fin que se persigue con el contrato, tengamos que recoger también algún tipo de referencia a que este tipo de integración social o de generación de empleo pues sea también un objeto en la contratación pública. Sí tener cuidado, y es lo que muchas veces se alega a la hora de hablar de que no es viable de forma jurídica, es que en ningún caso se debe impedir la libre concurrencia empresarial. Todo tipo de las empresas que se presenten deben tener las mismas posibilidades de competir unas y otras. Hemos hablado, por tanto, de dos medidas que serían establecer cláusulas sociales como en los criterios de valoración, condiciones especiales de ejecución, y el último punto, que sería el más potente o digamos de una intervención más intensa, sería el de la reserva de mercado. Reserva de mercado que en definitiva no es más que en determinados contratos, especialmente aquellos en los que el objeto del mismo pues requiera una alta intensidad de mano de obra y que la mano de obra no requiera una cualificación excesiva, pues que se abra esa contratación o se beneficie en esa contratación a entidades sin ánimo de lucro, centros especiales de empleo, etcétera, etcétera. Este es el conjunto de medidas que estamos planteando para dar soluciones a corto plazo a aquellas personas pues que no pueden esperar a que bueno, este cambio de modelo económico que pretendemos desarrollar por parte de este gobierno, pues que no pueden esperar a que transcurra pues ese año, 2 años o el tiempo que requieren soluciones inmediatas. Sí es importante y fundamental en estas instrucciones ordenanzas, el que se recoja también el seguimiento a que lo establecido en ese clausulado se cumpla, porque si estamos estableciendo unas determinadas cláusulas y luego no hacemos un seguimiento para que estas mismas se cumplan y se desarrollen, pues evidentemente no estaremos cumpliendo nuestro objetivo. Le paso la palabra al primer teniente alcalde. Gracias, alcaldesa, muy buenos días, muchas gracias a todos por vuestra presencia hoy aquí. Bueno, si antes y durante el proceso electoral, incluso durante el anterior mandato, hemos mantenido que nuestra gran prioridad es la generación de oportunidades, facilitarle a los desempleados de San Fernando, a las familias de la isla que sufren la lacra del desempleo, la posibilidad, la probabilidad, que ganen en probabilidad de
tener un puesto de trabajo aquí en su tierra, en su ciudad. Si hemos afirmado de manera reiterada que esta generación de oportunidades tiene que estar en el ADN de todos los servicios municipales, es el gran problema de la isla y por lo tanto tiene que ser nuestra gran prioridad en la acción política, con independencia de que evidentemente las competencias jurídico-administrativas, político-administrativas residan en otras administraciones, ¿no? Si hemos dicho todo eso, pues está claro que el primer paso debía ser dar un paso adelante, esforzarnos porque las empresas que contraten con el ayuntamiento y por lo tanto esos presupuestos municipales que nacen del bolsillo de todos los isleños y todas las isleñas reviertan también, como digo, en la posibilidad, en la probabilidad, en ganar en probabilidad de que se generen puestos de trabajo para isleños y isleñas desempleados de San Fernando. Partiendo Vista logró arrancar en el pasado mandato un primer compromiso. De hecho, una propuesta nuestra se incorporaron en los pliegos de cláusulas administrativas del ayuntamiento, que se incluyese una condición especial de ejecución de contrato con carácter de consideración de tipo social, en el caso de que las empresas, si necesitasen nuevo personal, pues encontrasen en situación de desempleo este nuevo personal a través de los organismos públicos a los que puedan acceder los desempleados, las bolsas de desempleo, de empleo, en primer lugar, evidentemente la del Servicio Andaluz de Empleo aquí en nuestra región. Y esto siempre respetando la ley. Somos muy conscientes de que hay una legislación europea implementada en el Estado español que, bueno, que deja muy claro que tenemos que respetar pues todo lo que se establece en cuanto al libre mercado, la libre concurrencia, cuando se contrata con el sector público. Pero ahora con esta batería de medidas en las que estamos trabajando con el servicio de contratación, pues se da un paso mucho más importante, se da un paso más allá a la hora de, como digo, como servidores públicos que somos, aumentarle la probabilidad a los isleños y las isleñas y por lo tanto trasladarle a las empresas que contraten y trabajen con el Ayuntamiento de San Fernando la conveniencia y todo esto de derecho, porque de hecho estoy seguro que se lo vamos a trasladar, la conveniencia de contratar a buenos profesionales y de mitigar esa bolsa o esas tasas de desempleo tan duras que tenemos en nuestra ciudad, en la ciudad de San Fernando. Hemos abordado también el inicio de la temporada de la playa, como bien sabéis, ¿no? Ya el primer fin de semana en la que estaba muy frecuentada nuestra playa. Vamos a ir adoptando medidas dentro de nuestras posibilidades para mejorar el tráfico. Estoy seguro que el Servicio Municipal de Policía de Tráfico ha tomado buena, de Policía Local, de Protección Civil y también de Movilidad, ha tomado buena nota, ¿no? De la necesidad de en esos momentos puntuales a lo largo del verano en que nuestra playa es masivamente ocupada por las familias de la isla y de fuera de la isla, pues ir tomando medidas también con respecto a las bolsas de aparcamiento en torno al centro de recepción del parque natural, ¿no? Es decir, ir tomando las medidas que dentro de nuestros recursos y de nuestras competencias y a corto plazo podamos realizar también mejoras en transporte público. Es decir, han sido unos cuantos los ciudadanos que nos han trasladado, bueno, que tenemos que avanzar también en ese aspecto. Y por último, bueno, vamos a hacer la palabra al delegado municipal de Cultura y el responsable político del Castillo de San Romualda, tal y como antes señalaba la alcaldesa, a partir de cuál es la realidad con la que nos hemos encontrado y desde luego las medidas que estamos tomando para garantizar desde luego el uso y el disfrute de este magnífico espacio cultural para la ciudad de San Fernando. Muchas gracias, alcaldesa, compañeros. Bien, desde que se anunció el cierre del castillo para continuar con los procesos técnicos que este requiere, pues en la Delegación Municipal de Cultura hemos recibido algunas entidades que tenían algunos compromisos adquiridos con el gobierno anterior sobre algunas actividades culturales a desarrollar en el edificio, que evidentemente han sido de momento suspendidos, pero que desde la delegación vamos a intentar pues ubicar a lo largo del año y en otros escenarios, en otros espacios.
Como digo, me estoy reuniendo estos días con estos colectivos, con estas entidades, y vamos a ver qué solución podemos darle. El deseo de este gobierno pues, es que en las fases que quedan de obra y de construcción y de terminación de la rehabilitación del castillo pues, sean lo antes posible, evidentemente. Primero para llevar a cabo una de las cuestiones que ambos programas políticos tenían, como es el traslado del Museo Municipal al propio castillo. Segundo, habilitar o poder utilizar las zonas del edificio para el desarrollo de actividades escénicas y culturales dentro del mismo, y también para cumplir pues, los compromisos culturales con el IEDT, que también es quien nos proporciona las subvenciones y por las cuales se proporcionan. Entonces, bueno, queremos cumplir con todo ello, como decimos, lo antes posible, pero como bien ha dicho la alcaldesa, tenemos que cumplir los trámites y cumplir los plazos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Con respecto a las cláusulas sociales, sí. Hay un gran contrato que está pendiente de adjudicarse, que es el de la reforma del ayuntamiento, que ya no entraría las cláusulas sociales que se quieren poner, pero no sé si estáis pensando alguna medida para garantizar que en esa obra se contrate lo máximo de leño posible, ya que es de los mayores contratos que ahora mismo se enfrenta el ayuntamiento. Bueno, evidentemente la respuesta la ha dado, ¿no? El pliego de la obra del ayuntamiento se realizó antes, a pesar de que se ha insistido mucho durante todo este tiempo atrás, durante el gobierno anterior, que se incluyeran cláusulas. No se llevó a cabo ninguna iniciativa para hacerlo y, por lo tanto, en principio, las condiciones del contrato son las que están establecidas. Sería alterarlo, evidentemente. Lo que sí esperamos que una obra de esa envergadura, que evidentemente conlleva que la empresa adjudicataria seguramente tenga que echar mano, digamos, de personal eventual, porque es difícil tener en plantilla para una obra de esa magnitud tanto personal en plantilla, pues evidentemente que tenga en consideración que en San Fernando se está ejecutando la obra, que en San Fernando hay un alto índice de desempleo, que por lo tanto hay mucho personal cualificado que a través del propio SAE de San Fernando podrá contratar eventualmente para la ejecución de la obra. En nuestro deseo está que así sea y espero que esa misma sensibilidad la tenga la empresa adjudicataria, teniendo en cuenta la magnitud, como digo, y la importancia de la obra ejecutada. Con respecto al castillo, ¿qué es lo que queda para terminar la obra, básicamente? Pues básicamente queda toda la fase final. Estamos hablando de que hay que acometer obras en la cubierta, estamos hablando de lo que es el acondicionamiento, sobre todo de medidas de seguridad, contra incendios, temas de un anejo que pueda disponer con los espacios de aseos y además de instalaciones necesarias en cuanto a aire acondicionado, calidad del aire y todo lo que ya es el equipamiento final. ¿Y eso cuánto puede costar? Pues eso podríamos estar hablando sin tener todavía... Estamos en proceso de presupuestar. Pero es un presupuesto elevado. No lo puedo decir porque están analizándolo, pero sí que es elevado. No estamos hablando de una cantidad irrisoria, ni mucho menos. ¿Y la subvención que habría que devolver, de cuánto sería? Que no sé si se diera el caso. ¿De 1 millón, creo? Pues la subvención de la fase B3 estaríamos hablando de en torno al 1.000.000 de euros. Pero en cualquier caso no va a haber que devolverla, porque lo que hemos hecho es acelerar el trámite, conseguir la justificación y la certificación final de esta obra, que no la teníamos hace unos días. Contactamos con la dirección de obra, hemos obtenido esa certificación final y por lo tanto la negociación y el buen ánimo de llegar a acuerdo con la administración nos lleva a la posibilidad prácticamente cerrada de poder solicitar la prórroga antes del día 31 de agosto con ese compromiso de terminarlo y su puesta en funcionamiento. Pero evidentemente la situación era crítica, pero hemos solventado, digamos, en principio el escollo. Lo que sí no va a abrir el castillo hasta que no esté terminado completamente, ¿no? Eso es algo que el gobierno da por sentado. Pues, sí, vamos a ver. En primer lugar, es implanteable la devolución de ninguna subvención. Eso os quede claro.
En segundo lugar, hasta que no esté terminado no se puede abrir al público. O sea, por una cuestión de seguridad, que no queremos que pase nada, no le pase nada malo a ningún isleño o isleña, y una cuestión de responsabilidad, como apunta el delegado municipal de Cultura. Debo decir que en la reunión que mantuvimos con los técnicos de urbanismo nos trasladaron que lo habían pasado muy mal, que han sido 2 meses que lo han pasado muy mal, ¿no? Afortunadamente no ha pasado nada, y a partir de aquí, por supuesto, se van a cumplir los requisitos para que no se devuelva ninguna subvención, se van a tomar las medidas que sean necesarias para que avance la obra. Se está en proceso de presupuestar en lo que es la fase final, que son cuestiones técnicas también vinculadas al propio uso del castillo como museo. Es decir, no solo de espacio público, de actividades culturales y sociales, que si queremos que sea un museo, eso conlleva también una serie de requisitos, que eso pues, conlleva un proyecto con una serie de singularidades y por lo tanto con los costes que va a tener, que no son, desde luego, no van a ser bajos, y que ahora mismo por parte de los técnicos municipales se están presupuestando, ¿no? Se están detallando, concretando. Lo que vamos a intentar es que ese proyecto final, de fase final, sí que recoja todo lo que queremos que sea el castillo. A día de hoy todo ha ido simplemente, tendía hacia la musealización, pero bueno, si queremos darle un uso al patio para determinadas actuaciones o bien para otro tipo de eventos en la capilla, como incorrectamente se está usando porque no tenía los permisos necesarios, pues eso también tiene que recogerse en la fase final. Sin olvidar también que algún tipo de iniciativa que redunde en beneficio del norte de Marruecos también será necesario, porque la subvención obtenida tenía esa finalidad. No es incompatible, pero hay que tener en cuenta que dentro de este entorno tiene que haber algún tipo de intercambio transfronterizo con Marruecos para que se le dé también finalidad a este requisito que tenía la subvención. Y en ello estamos trabajando. Lo que queremos es que tenga el mayor uso y dé el mayor rendimiento cultural a esta ciudad, como museo histórico, como espacio cultural abierto para determinadas actividades y también para su finalidad también principal o secundaria, como queramos llamarlo, de beneficio del norte de Marruecos. Pero ya le digo, no es que ahora esté cerrado y no lo estemos pensando, es que no se tenía que haber abierto nunca. Ninguno de los técnicos de este ayuntamiento, que son los que tendrían que haber autorizado con sus informes la apertura al público, lo había realizado. No existía ni unas garantías provisionales ni definitivas. Ningún tipo de garantía existía. Afortunadamente, como ha dicho el primer teniente de alcaldesa, no ha ocurrido nada. Si hubiera ocurrido algo, estaríamos hablando de una irresponsabilidad que va más allá de lo administrativo, evidentemente, por haber incumplido cualquier tipo de control previo para abrir a la ciudadanía el castillo. En cualquier caso, ante esta tesitura, lo que lo hemos afrontado de manera determinante desde el primer día, con reuniones urgentes, con reuniones técnicas, con reuniones también con el director de la obra y sobre todo con el IEDT para solventar los problemas económicos que pudieran surgir. A partir de ahora estamos en el futuro, en ese proyecto futuro, en el compromiso, en buscar la financiación, terminar el castillo y que lo disfrutemos todos los isleños y las isleñas cuanto antes. Pues muchas gracias. Hasta la próxima.